A que si digo economía, lo primero que se viene a la cabeza son gráficos complicados, ecuaciones, números. Bueno, pues vamos a olvidarnos de eso por un momento, porque en el fondo la economía es algo mucho más humano y cercano. Es, básicamente, el estudio de cómo tomamos decisiones, así de simple. Y para empezar, una pregunta que puede sonar un poco rara. ¿Qué tiene que ver una casa, una familia, con la economía de todo un país? Pues aunque parezca mentir, mucho. De hecho, la palabra economía viene del griego oikonomos, que significa algo así como el que administra un hogar. Y es que tanto en una casa como en un país, el problema de fondo es el mismo. Hay que gestionar unos recursos que son limitados. Y aquí damos con la palabra clave de todo esto, la escasez. Dicho de una forma muy directa, no podemos tenerlo todo. Ni tú, ni yo, ni un país entero. Y esta simple verdad es el motor que pone en marcha toda la economía. Es el problema de fondo que nos obliga a elegir constantemente. Y los 10 principios que vamos a ver hoy nos ayudarán a entender cómo lo hacemos. Para verlo de forma ordenada, vamos a seguir una estructura muy lógica. Primero, nos centraremos en cómo decidimos a nivel individual. Después, veremos cómo interactuamos unos con otros. Y por último, daremos un paso atrás para entender cómo funciona la economía en su conjunto. Venga, pues vamos con la primera parte. Vamos a desgranar los 4 primeros principios, que son los que explican la lógica que hay detrás de nuestras elecciones del día a día. El primer principio es algo que experimentamos todos los días. Toda decisión implica una renuncia, o como se suele decir, nada es gratis. Si decides estudiar una hora más, es una hora que no estás con tus amigos. Si gastas dinero en un viaje, es dinero que ya no tienes para ahorrar. La vida, en el fondo, es un constante juego de equilibrios y elecciones. Y esta idea de la renuncia, a nivel de toda la sociedad, se ve muy bien en el eterno debate entre eficiencia e igualdad. Imagina que la economía es una tarta. La eficiencia se preocupa de que la tarta sea lo más grande posible. La igualdad, por otro lado, se fija en cómo se reparten los trozos. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces las políticas que buscan un reparto más justo pueden hacer que la tarta en total sea un poco más pequeña. Encontrar el equilibrio justo aquí es uno de los mayores desafíos. Y esto nos lleva directos al segundo principio, que es, de verdad, uno de los conceptos más importantes de la economía, el coste de oportunidad. El coste real de algo no es solo el dinero que pagas, es sobre todo aquello a lo que renuncias para conseguirlo. Por ejemplo, el coste de ir a la universidad no es solo la matrícula y los libros, es también el sueldo que podrías estar ganando si te pusieras a trabajar. Ese es el verdadero coste de oportunidad. Este ejemplo lo deja clarísimo. Para un deportista de élite que ya podría estar ganando millones, el coste de oportunidad de pasarse 4 años estudiando es altísimo. Entender esto nos ayuda a ver por qué su decisión es radicalmente diferente a la de la mayoría de los estudiantes. Pasamos al tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. A ver, esto suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. En la vida real, rara vez tomamos decisiones de todo o nada. Lo que hacemos son pequeños ajustes. Pensemos en este ejemplo clásico. Un avión está a punto de despegar y quedan asientos libres. ¿Le compensa a la aerolínea vender un billete de última hora por un precio muy bajo, incluso por debajo de su coste medio por pasajero? Pues la respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque la aerolínea no debe fijarse en el coste por medio, sino en el coste marginal. Es decir, ¿cuánto le cuesta de más llevar a ese pasajero adicional? Pues casi nada, la bebida y poco más. Mientras el billete de última hora cubra ese pequeño coste marginal, la venta ya es rentable. Y ojo, porque este mismo pensamiento resuelve la famosa paradoja de por qué el agua, que es esencial para vivir, es baratísima y los diamantes, que son un lujo, son carísimos. Simple, como el agua abunda, el beneficio de tener un vaso más es muy bajo. Pero como los diamantes escasean, el beneficio de tener un diamante más es enorme. Y con esto llegamos al cuarto principio, que es casi de sentido común. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo no es más que algo que nos empuja a actuar, ya sea un premio o un castigo. Si de repente sube el precio de las manzanas, la gente compra más peras. Es así de simple y a la vez así de poderoso. Si entiendes los incentivos, puedes predecir el comportamiento de la gente. Pero cuidado, porque a veces los incentivos tienen consecuencias que nadie había previsto. Fijaos en el caso de la ley del cinturón de seguridad. Se diseñó para salvar vidas, pero sin querer cambió los incentivos. Al sentirse más seguros, los conductores empezaron a ver menos costoso el conducir rápido y con menos cuidado. El resultado: el número de accidentes subió. Sí, morían menos conductores por accidente, pero hubo un trágico aumento en las muertes de peatones. Es un ejemplo brutal de que a veces las buenas intenciones no son suficientes. Muy bien, ya hemos visto la lógica individual. Ahora vamos a ampliar el foco para ver cómo nuestras decisiones afectan a los demás y cómo interactuamos.
Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. A menudo se habla del comercio entre países como si fuera una guerra, una competición donde uno gana y otro pierde. Pues en economía esto no es así. El comercio no es un juego de suma cero. Al contrario, permite que cada país se especialice en lo que se le da mejor y como resultado todos podemos disfrutar de más productos, de más variedad y a un precio más bajo. Salimos ganando todos. Sexto principio. Por norma general, los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Pensemos en la alternativa, una economía planificada donde un gobierno decide qué se produce, cuánto y para quién. La historia ha demostrado que eso no funciona muy bien. En una economía de mercado son millones de decisiones descentralizadas de familias y empresas las que increíblemente consiguen coordinarse y organizar la producción de forma mucho más eficiente. Y aquí es donde entra la famosa metáfora de Adam Smith, la mano invisible. La idea es que, cuando cada persona busca su propio interés en el mercado, es como si una fuerza invisible, guiada por los precios, coordinara todas esas acciones para que el resultado final sea bueno para el conjunto de la sociedad. Nadie lo planea, pero funciona. Pero claro, esa mano invisible no es perfecta, no es omnipotente. A veces los mercados fallan. Y ahí es donde entra en juego el séptimo principio. El Estado puede, y a veces debe, intervenir para mejorar los resultados del mercado. ¿Y por qué iba a intervenir el gobierno? Pues fundamentalmente por dos grandes razones. O bien para fomentar la eficiencia, es decir, para intentar que la tarta económica sea más grande, o bien para fomentar la igualdad, o sea, para cambiar la forma en que se reparte esa tarta. El caso de la eficiencia es lo que se conoce como un fallo de mercado. Ocurre cuando el mercado por sí solo no asigna bien los recursos. El ejemplo más claro es la contaminación. Una fábrica puede producir mucho, pero si contamina el río, está generando un coste para la sociedad que no está asumiendo. Otro ejemplo es el poder de mercado. Si una sola empresa controla todo un sector, un monopolio, puede abusar de su posición. En estos casos, una buena regulación puede mejorar las cosas. Perfecto. Ya hemos visto el nivel micro, el individual, y el de la interacción. Ahora vamos a hacer un último zoom hacia afuera para ver los tres principios que explican el funcionamiento de la economía a gran escala. Octavo principio, y este es crucial, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Por qué hay esas enormes diferencias de riqueza entre países? Al final, casi todo se puede resumir en una sola palabra: productividad. Es decir, la cantidad de bienes y servicios que se produce por cada hora de trabajo. A más productividad, más riqueza y mayor nivel de vida. No hay más misterio. Y las cifras hablan por sí solas. La diferencia es abismal. Y no es porque en un sitio se trabaje más horas que en otro. La clave está en que para ser más productivos se necesita tener trabajadores mejor formados, mejores herramientas y acceso a la mejor tecnología. Ahí está el verdadero secreto del crecimiento. Esta viñeta seguro que nos suena a todos, ¿verdad? Esa sensación de que los precios no paran de subir y de que con el mismo dinero cada vez compramos menos cosas. Pues bien, ese fenómeno es la inflación. Y nos lleva directamente al noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En la mayoría de los casos de inflación alta y persistente, el culpable siempre es el mismo: un aumento excesivo de la cantidad de dinero en circulación. Si hay mucho más dinero persiguiendo los mismos bienes, es inevitable que el valor de ese dinero baje y, por tanto, que los precios suban. Y con esto llegamos al décimo y último principio, que nos plantea uno de los dilemas más complejos para cualquier gobierno. Resulta que, a corto plazo, existe una especie de intercambio entre la inflación y el desempleo. Es decir, a menudo las políticas que intentan bajar la inflación pueden provocar un aumento temporal del paro, y viceversa. Y esta disyuntiva a corto plazo es fundamental para entender lo que llamamos el ciclo económico. Esas subidas y bajadas de la actividad económica, con sus épocas de crecimiento y sus crisis o recesiones. Los gobiernos y los bancos centrales viven intentando navegar este equilibrio tan delicado, pero es uno de los mayores desafíos de la política económica. Pues ya lo tenemos. Hemos recorrido los 10 principios que son la base de la forma de pensar en economía. Ahora, para terminar, vamos a juntarlo todo y a ver qué panorama nos queda. Y aquí está el resumen. Los 10 principios que hemos ido desgranando. Esto no hay que verlo como 10 mandamientos grabados en piedra, sino más bien como una caja de herramientas mental. Son las ideas fundamentales que nos permiten entender desde por qué elegimos una marca de leche en el súper hasta las enormes diferencias de riqueza que hay en el mundo. Así que para terminar, la pregunta queda en el aire. Con estas herramientas en la mano, ¿cambia nuestra forma de ver las decisiones que se toman a nuestro alrededor? La próxima vez que leamos una noticia económica, que vayamos a comprar o que escuchemos a un político hablar, podemos intentar buscar las disyuntivas, los costes de oportunidad y los incentivos que hay detrás de todo. Porque si algo hemos visto hoy es que la economía, en realidad, está en todas partes.